Señoras y señoras, muy buenas. Ya que me están escuchando a mí, ustedes sabrán que la primera noticia de este podcast es que Sara Trejos no está, pero le mandamos todo nuestro cariño a ella. Tampoco está Juan Álvarez, que está de viaje. Estamos como desvalijados, ¿no? No, pero aquí, con todas las energías, buenos días, tardes, noches, presentes, los que quedamos. A quienes ustedes acaban de oír es a María Paula Martínez, que ¿cómo está? ¿Cómo estás? Hoy estoy emputada. Sí, ¿por qué? Porque creo que el ejercicio de revisar otra vez todos los audios para este capítulo no podrían hacer otra cosa que llenarme de ira. Pero tendré 50 minutos del capítulo ahora para explicar. Y a Santiago Rivas tenemos por acá. Hola, ¿cómo va todo? ¿Bien o qué? Muy bien, no pudimos esta noche comer en el restaurante El Barrio, pero le mandamos un saludo muy grande a Iván. Iván le tocó cerrar el restaurante por el paro. ¿Por qué? Porque es que las noticias están no paran. incendiando el país. No. Y pues claro, sí, yo creo que ustedes podrían estar esperando una disertación acerca del paro de camioneros, pero le vamos a dar una espera porque tenemos un tema un poco más importante que nos atañe a las personas que ejercemos el periodismo, sobre todo a las mujeres. Igual lo voy a citar a usted, Páramo. Es importante ver el cambio de narrativas, ¿no? Yo recuerdo nuestros episodios sobre el paro de 2019. Pues había periodistas, ¿no? Preguntándole a la gente cuánto se ha demorado en el trancón producido por esto. Hemos tenido en el paro de 2021 la promesa de Francisco Barbosa de ir a investigar a quienes habían bloqueado vías y habían dicho que eso era absolutamente criminal, y hoy unos están de un lado y otros están del otro lado completamente distinto. Entonces, mientras existen medios del gobierno diciendo, no, mostrando a las disidencias camioneriles, diciendo que eso efectivamente es culpa de los intermediarios y de las grandes mafias propietarias de la... Yo no dudo que haya de eso, así como no se dudaba que había gente cometiendo actos de vandalismo, qué sé yo, durante el paro 2021, pues están entonces los Luis Carlos Vélez del mundo diciendo, este paro no es solamente por el ACPM, es también porque esto y esto y esto y todo lo que a mí no me gusta del gobierno. Yo que estoy aquí en la 37, abajito de la 13, sentado en mi absoluto privilegio de no tener que ocuparme del paro camionero, porque seguramente vivo en lugares en donde no hay en absoluto bloqueos, pues vengo aquí a contarles por qué es que realmente es el paro, y un montón de personas que antes no les pasaban media a los manifestantes, ahora justificando que hay simplemente decir como base que la protesta es un derecho, que todo el mundo tiene derecho a protestar, y pues que la respuesta de los gobiernos en general tendría que ser no represiva y negociada, sea cual sea el resultado de eso. Sí, impresionante es cómo se van cambiando pues como el sombrero, ¿no? Porque he visto a Luis Carlos Vélez y periodistas y directores de medios por el estilo, ahora sí con oxígeno para la protesta. Unos mamertos, la rabia se entiende. El camarada Luis Carlos. Increíble. Ojalá lo guarden para el próximo gobierno, ¿no? Si hay un relevo de ideología en él. Esta pequeña disertación sobre el paro de camioneros podríamos ampliarla si se amplía la protesta, si se amplía la negociación con el gobierno y si se amplía el cubrimiento de la prensa. Por ahora nos vamos a ocupar en primer lugar en este episodio de una cosa que nos importa mucho a nosotros los periodistas, pero sobre todo a las periodistas mujeres, y este es el contexto de la noticia real, porque así hay que nombrar las cosas ahora. El 30 de agosto, en la posesión de Iris Marín Ortiz como defensora del pueblo, en un discurso como medio errático del presidente Gustavo Petro, en el que iba de un lado para otro con citas de todo tipo, él dijo y se refirió a las periodistas como muñecas de la mafia. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Buenos los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta! No, este es un discurso que tiene más problemas, pero vámonos diseccionando. Se refirió paradójicamente, ¿no?, en la posesión de una mujer primera como defensora del pueblo, ¿no?,
o primera en el cargo. Algo que se le aplaudió, ternar a 3 mujeres, además. Claro, ternadas por él, se le reconoce la experiencia de la persona que salió elegida y decide, entre otros señalamientos, hacer ese. Se le ocurre hacer un señalamiento que dice primero que son las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, que construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar. Yo creo que la frase tiene muchos problemas. Además, la diferencia de género parece quedarse sin evidencia. Es decir, también hubo periodistas hombres que criminalizaron la protesta. Eso no quiere decir que está bien que el presidente entonces dijera todos los periodistas son unas muñecas y muñecos de la mafia. Creo que precisamente estamos en estos juegos absurdos. Muñecos y muñeques de la mafia. Sí, le faltó eso. Siento que estamos en el análisis de esto en un juego poco precario sobre la igualdad. Entonces, no está bien el señalamiento de muñecas de la mafia de ninguna manera. El término en sí mismo tiene problemas de estigmatización, es machista, ni muñecas, ¿no? Podría incluso haber elegido otro para referirse a, no sé, acuerdos que tiene el periodismo que cubre el poder demasiado cerca y no hace de perro guardián, qué sé yo, en el entendido que ese discurso no tendría necesidad de nombrar a los periodistas, que son además sujetos de derechos a defender por la Defensoría del Pueblo. Es decir, correcto. En ese lugar se defiende a líderes y lideresas sociales, incluidos los y las periodistas, ¿no? Uh-huh. Y podría haber incluso criticado al gobierno anterior de esa Defensoría del Pueblo, del señor Camargo, cuyo meme tenemos todos de salió mal, que mientras estaba en la protesta el señor estaba en una finca. Pero bueno, eso es de otro cuento. 6 días, pero sí, es el pasado. Exacto. Lo que quiero decir antes de entrar a ver cómo los medios hablaron de eso, porque ese es otro cuento, creo que el presidente conoce muy bien qué es la estigmatización. Sí, él lo sabe. Él lo mencionó al hablar de su hija, por ejemplo, ¿no? Porque está hablando de cómo la discriminación, de cómo el uso de adjetivos, cómo eso genera un ambiente de violencia tan duro que su hija tuvo que salir del país. Es exactamente lo mismo que pasa cuando hace el señalamiento que hace a las mujeres periodistas en un país que tiene la historia que él muy bien conoce, que es una historia de asesinatos y estigmatizaciones que es muy dura, ¿no? Los datos lo dicen, son más de 170 casos de estigmatización contra periodistas. Y después de que él pronuncia esa frase, los pantallazos están en Twitter. Ah, muñeca de la mafia, ahí estás, vendida, ¿no? Está la instrumentalización de ese discurso de él para generar un ambiente de más violencia. Sí, es decir, hostil, lo único que hizo totalmente. es generar un mayor ambiente de violencia cuando debería él salir a defenderlas, a defendernos, a defender el periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión y a pedir que nadie estigmatice y que nadie discrimine, ni a su hija, ni a nadie, ni a ninguna ningún periodista, líder, sí. y mucho menos a un periodista, hombre o mujer, y mucho menos hacerlo con señalamientos que tengan el asunto del género por encima como lo está haciendo, ¿no? Las periodistas mujeres del poder de la mafia vendidas a... ¿no? Porque ¿qué quiere decir las muñecas de la mafia? Uh-huh. ¿Cuál es la analogía estúpida que está queriendo hacer? Voy a echar un dato para que tengamos en cuenta en un contexto nacional. Entre 2020, esto es según la Fundación para la Libertad de Prensa, sí, la vamos a citar en este momento sobre Varias este veces, tema, sí. sí. Entre 2023 y 2024, ellos han documentado 171 casos de agresiones contra periodistas mujeres. En ese contexto, ¿qué es lo problemático que un presidente les diga muñecas de la mafia? Pues bueno, para empezar, está lo deshumanizante de llamar a alguien juguete, ¿no? Es decir, porque incluso está restando la agencia de la persona a la que está señalando de ser un juguete de alguien más. Dice las periodistas del poder, entonces está tratando de crear una zanja en donde mucha gente va a querer saltar de un lado al otro, lo cual pues es ya un acto de violencia, ¿no? Tratar de dividir a las personas y poner a la gente a saltar de un lado al otro en nombre de estar en lo correcto. Por supuesto, la mayoría de las periodistas mujeres no va a querer hacer eso, ni se va a poner en la posición de, pues esa no soy yo, pero lo que hace pues obviamente es mover
las opiniones de las personas que le son afines, que pueden ser bodegas coordinadas, descoordinadas, orgánicas o individuos que genuinamente están siguiendo al presidente Petro y que son capaces de ejercer violencia en su nombre motu propio, pues a llamar a las periodistas mujeres muñecas de la mafia por sus propios medios y con su propia voz y en sus propias redes sociales, lo cual pues ya es una violencia de la cual Petro se tiene que hacer responsable. Hay un par de cosas ahí además, y es que Petro lo hace sabiendo. Petro sabe que esto va a ser un discurso polémico, él lo está haciendo para aumentar clics, o sea, él es también un Vicky Dávilo en ese sentido, está buscando atizar el fuego y figurar, y él sabe que va a ser de inmediato estigmatizado porque sabe que la mitad de la gente, o al menos lo que él calcula es la mitad de la gente que lo sigue en Twitter, va a reaccionar favorablemente a ese tipo de declaraciones, lo cual va simplemente a generar una nueva guerra de la opinión. Él lo hace sabiendo que esa violencia se va a replicar y que eso simplemente va a traer más escándalo para su lado, porque en realidad no me parece que le importe en absoluto las implicaciones de las cosas que dice. Pero además de eso, Petro tiene la costumbre de hablar según la métrica poblacional. Entonces, sus declaraciones más envalentonadas las hace, o sea, después de tener, por ejemplo, momentos en donde se reunió efectivamente con Jonathan Bock, director de la FLIP, para discutir mecanismos de defensa de los derechos humanos de las y los periodistas, cuando finalmente se compromete a la defensa de derechos del periodismo y la defensa de la libertad de prensa de cara a una parte del país, después se va a otro lugar y hace declaraciones de este estilo. Las declaraciones más polémicas de Petro siempre se hacen cuando está con su base votante, un poco porque él siente que necesita azuzar a su base y mantenerla viva, porque tiene una base que está muy pegada de la polémica, porque tiene una base que es muy beligerante, puede que retóricamente, pero igual lo es, sin una base votante que está dando peleas y discusiones en la guerra cultural, y por eso, por ejemplo, la propuesta de la constituyente la hizo, esa propuesta velada de la constituyente, donde se supone que no habla de la constituyente sino del poder constituyente, lo hizo en Puerto Resistencia, en Cali, que es uno de los focos del paro de 2021, uno de los lugares que más violencia policial sufrió, en medio de uno de los departamentos en donde tiene más opositores, pero al mismo tiempo donde tiene una de sus bases más fervientes, que es el Valle del Cauca. Esta nueva declaración la hace en Nuquí, Chocó, justo recogiendo los frutos de una acción positiva, que era la terna de 3 mujeres para defensora del pueblo, en donde tiene una base votante grande, porque el Chocó votó en abrumadora mayoría en favor de Petro. Y tiene otras declaraciones que vine a oír por cuenta de Pedro Viveros en Blue, en donde habla sobre el presidente de la Corte Suprema, dice que es un negro conservador y que no entiende cómo puede haber negros conservadores, lo cual pues obviamente es una declaración racista, porque pues la gente tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana y no se puede enunciar que toda la gente tenga que pensar igual, además porque el temperamento conservador, pues es decir, yo no me explico cómo hay conservadores en general, pero no estoy diciéndole a nadie cómo puede ser que tú seas conservador si eres tal o cual, cuando eso pues se ha probado que no funciona de esa manera. Y ahí parece un negros de mostrar y negros de esconder a lo Petro. A lo Petro, sí. Exacto. Pues que es lo mismo que él hace con las feministas, que es los buenos feministas, el feminismo popular versus el feminismo falso, acomodado al poder y etcétera, etcétera. Y eso pues obviamente lo va a poner en boca de todo el mundo y va a molestar a la misma gente de siempre, y como ya tiene un grupo de personas que en cuanto aparece una noticia falsa, una desinformación o una malinformación o lo que sea por parte de un medio grande, salen a denunciar a la FLIP. No existe nada que la FLIP pueda decir que ese grupo de personas vaya a defender hasta el momento en que Petro ceda el poder, supongo que a, el congresista Gorgori, y entonces la represión a la prensa vuelva a ser un asunto de quienes ahora son simplemente unos pequeños estalines de Twitter. Pero yo creo que esa es la pregunta. En un contexto democrático, entonces no hay nada que hacer frente a esta situación. ¿Sí? Si el otra vez hablando por el periodista, si el presidente señala, acumula además señalamientos que tienen problemas racistas, sexistas, en el caso de los periodistas hay una lista grande, ¿no? Desde el inicio, tal vez desde su campaña, ¿no? Podemos llegar hasta hay nazis en RCN, ¿no? Todos estos, además, juegos que ha hecho con lo simbólico y con los sentidos de
de muchas poblaciones vulneradas, pareciera que no hay nada más que la autorregulación. ¿O cuál es el camino? Y ahora yo me pregunto, bueno, dice esto en una hora de locución súper extraña, sentado, ¿no? Cuando él se sienta como a divagar, una hora de alocución que además la tenemos que ver el lunes en la noche por la televisión, que es como, no, ni que hubiera sido una obra de verdad de la oratoria para que esto lo repitan en televisión abierta. Volvamos a escuchar un discurso reprochable de muchas maneras, pero entonces esto llega a una sala de redacción y yo creo que de verdad todos se toman la cabeza como, ay, no, ¿qué hacemos con esto? Ahora, yo creo que hay mucha gente que en cambio se frota las manos como, ay, qué dicha, otra vez vamos a dar esta pelea eterna en donde nada se soluciona, pero en donde nosotros tenemos a la otra mitad que no está favoreciendo a Petro, diciéndonos a nosotros, ustedes sí hacen un buen trabajo, ustedes sí son el periodismo que necesita la gente numeral, ¿no? Entonces, esa guerra es comida para los dos. Sí, es verdad, puede ser que sean palomitas para muchos, ¿no? Como les llovieron crispetas y están felices porque va a haber una nueva función que va a tener muchas luces y bombos y platillos, pero yo al final lo que creo es que no, que eso es falso o es una falsa celebración, porque el deterioro del discurso de la opinión pública con esto es impresionante, ¿no? Es impresionante. Yo quiero, antes de entrar al deterioro del discurso público, porque claro, esto tiene un cubrimiento, hasta ahora nos estamos refiriendo a algo que dijo el presidente, yo quisiera como cerrar un segundo con que Petro no solo no se retractó de lo que dijo, que él, yo creo que como dice Santiago, él sabe qué es lo que está diciendo, sino que lo reivindicó a través de Twitter, cuando Juan David Laverde, periodista de Caracol Noticias y El Espectador, puso un tuit que decía: el periodismo colombiano está lleno de mujeres corajudas y brillantes, grandes contadoras de historias, reporteras incansables. Bueno, y él finaliza el tuit diciendo: ya, solo quería decir esto. Y Petro lo cita en el tuit y dice: claro que el periodismo está lleno de mujeres valientes, pero el discurso es claro y ustedes lo manipulan. O sea, le está hablando así a un periodista, digamos. Ustedes, o sea, Juan David Laverde manipula el discurso. O sea, ¿qué se gana Juan David Laverde cuando un presidente de un país coge un tuit y le dice eso? Y sigue Petro: cuando hablo de periodistas del establecimiento, hablo precisamente de quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino de quienes están a sueldo de poderes oscuros. O si no, recuerde las lisonjas a Pablo Escobar por televisión, solo por poner un ejemplo, los whiskies tomados con Carlos Castaño. Complicado. Yo creo que Gustavo Petro, yo estoy muy en consonancia de lo que tú estabas diciendo, María Paula. Él sabe muy bien qué es la estigmatización porque él la ha sufrido en carne propia, y a mí me sorprende que en un país en el que claro que sí hay periodistas que han sido comprados por la mafia, él simplemente vaya con un dedo por ahí acusador indeterminado diciendo eso, porque y que el resultado sea que cualquier periodista que se oponga al gobierno, que le haga fiscalización, que le haga un buen trabajo de seguimiento, va a ser acusado de ser periodista de la mafia, y eso es inaceptable. O sea, es decir, es una gran bandera roja que algunos periodistas incluso están cayendo en el error de decir: no, pues al que le caiga el guante. Y es como a todos les cae el guante, a todos les está cayendo el guante. Por eso es que es sorprendente por eso es que uno se anima a ver respuestas como esta de Juan David Laverde, de volcánicas, ¿no? Como de medios de cuestión pública, medios que se oponen y dice: no, es que no se metan con nosotras las periodistas, ¿sí? O sea, con cualquiera. Y con el ejercicio periodístico en general, ajá, ¿no? Que se le ha dicho o se ha dicho frente a las acusaciones del presidente, lo innecesario y el impacto que tiene ese discurso. Y él se tiene que hacer responsable de ese impacto. Entonces, claro, es más fácil quedarse también en el clickbait y decir: muñecas, y ahora hacer cualquier cantidad de títulos malos sobre esto, sin poder, como, no sé, volcar toda la indignación y decir: no saben lo peligroso que es esto, lo peligroso. Cómo además las mujeres periodistas tienen una doble estigmatización por ser mujeres y ser periodistas. Sí, es que a mí me da ganas de recordarle, a ver, presidente, tenemos que recordarte quién es Ginette Bedoya y lo que le pasó. Y yo no sé si él sepa, tal vez no, o tal vez sí, porque él ha enarbolado también esa lucha. En una semana de acá, grabamos esto el martes, es el lanzamiento del foro No es hora de callar para la protección de mujeres periodistas y comunicadores víctimas de violencia, que es el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana del caso de Ginette Bedoya. Ahí lo dice, increíble. O sea, ¿qué vas a salir? Sí, va a ir el gobierno a ese foro. ¿Qué van a decir? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir en ese foro de la protección?
Pero entonces esto llega a una sala de redacción. Listo, sí, exacto. Y hay que cubrirlo, porque lo dijo el presidente, hay mucho que decir al respecto, y entonces, trun, ¿no? Creo que lo más interesante no pasa en los textos como de reportaje, porque pues es que no hay mucho que explicar, en las columnas de opinión sí, pero en las mesas de radio, pues eso les dieron ahí sí, ¿no? Caramelo. Caramelos. Nutrecan. Vamos a ver cómo saborearon este caramelo. Asteroides. Yo creo que hay un ejemplo muy bueno de este caramelo y es la mesa de la mañana de Blue Radio. Yo creo que es también un ejemplo perfecto para mostrar todos los debates que están sucediendo al mismo tiempo y que a veces es como demasiado abrumador la cantidad de información que nos están preguntando. Pero la mesa de la mañana lo analizó, la de Blue Radio con su director Néstor Morales. ¿Cómo la vieron? El presidente de la República se refiere a las periodistas y yo pregunto por qué no se refiere a los periodistas. No sé, es que no mire sé. Usted que Mire usted que la mayoría de los, mire usted que la gran mayoría de los directores de medios de comunicación, de los medios de comunicación más importantes, son hombres, Sí. y el señor se refiere a mujeres, lo cual ya demuestra que es un hecho discriminatorio sin ninguna duda. Pero le voy a y decir, después lo pero, hace Héctor, de una manera estigmatizante. Le voy a decir otra cosa. ¿Que es cierto que la mafia compró periodistas, Felipe? Yo creo que sí. Pero en algún momento, seguramente. Pero de eso no era de lo que estaban hablando. Por eso, pero es que el presidente dice muñecas de la mafia, como si la mafia se hubiera dedicado a comprar con la única periodistas. intención de agredir a unas personas que no tenían la misma postura política de ellos. La mafia, y que no tenían la misma postura es que política mía, digamos. Seguramente yo no estaba con esas personas que tenían esa interpretación. Sobre el tema de las muñecas de la mafia. Así como hubo muñecas de la mafia, Felipe, hubo muñecos de la mafia. Por ejemplo, muñecos que quemaron palacios de justicia pagados por el mafioso de Pablo Escobar. Claro. Esos también son muñecos. Y el presidente ve las muñecas de la mafia y no ve los muñecos de la mafia. Y hubo parlamentarios comprados por la mafia. Y hubo médicos porque es una cosa por la puramente mafia. discriminatoria contra las mujeres, Néstor. Pero yo me pregunto, Néstor, de verdad... Pues a mí me pareció una mesa que olvida por completo la perspectiva de derechos, que yo creo que conecta un poco con la del paro. Y es que, no, esas etiquetas de vándalos o de la protesta o de estigmatizar a los periodistas es una manera, ¿no?, reprochable de mirar esto, pero entonces, ¿dónde queda el derecho a la protesta? ¿Dónde queda el derecho a la libertad de expresión? ¿Dónde queda que esto es problemático? No porque es que el presidente que es que también, sí, verdad que está loco, está como disvariando, ¿será que está borracho? No. Es un problema en una democracia que se estigmatice así y perdemos todos, no solamente la periodista, ni se atrevan a decir cuál nombre, ¿no? Esta cosa de cuál será la muñeca de la mafia, ¿no? Porque además en esa mesa es como ninguna de estas, porque además dice, los directores de los medios más importantes somos hombres, ¿no? Es como, bueno, no se sientan por aludidos, el problema no es con ustedes, pero... Y pasen por encima de eso como si no fuera un problema. Pasen por encima. A mí me encantó una frase que dice Néstor y es, pero nosotros aquí en la mesa de radio también hablamos del paro y discutimos. Y es como, pues claro que en esa mesa, y no nos olvidamos tampoco de Luis Carlos Vélez, en esa mesa se habló desde una perspectiva estigmatizante de la protesta. No se defendió ese derecho, al revés. Se ocultó el asunto de las violaciones a derechos humanos. Ellos mismos lo alcanzan a decir, no con esas palabras, pero alcanzan a decir, pero ¿por qué no nos menciona a nosotros? No, siento, no puedo ser yo un muñeco. Casi un caso de esto. Y pues, si acaso señalar que hay una separación, que hay unas que lo merecen, pero será que sí, como, pero ¿qué será que tenía puesto? ¿Sí? Como, ¿es eso? ¿Qué será que tenía? ¿Qué ropa tenía? Pero es que como también hacen mal el trabajo. Claro que la mesa de por la tarde de Blue estuvo 10 veces peor, pero que es la de Vox Populi. Claro. Pero es que... Podemos detenernos ahorita en la parodia también. Sí. Pues porque es que ahí vuelve el asunto de qué es lo que a mí me parece que es un problema. Es decir, a mí me parece que Juan David Laverde tiene razón, pero al mismo tiempo ese no es el punto, ¿no? Porque es que el punto no es... Pues lo que en la tarde decía entonces Jorge Alfredo Vargas, como mi esposa es periodista y yo conozco periodistas mujeres
muchas, es más, ahí hay una y ahí hay otra. Hay mujeres por doquier y usted no puede meterse con nuestras mujeres y las mujeres que son la creación más hermosa, como si fuera el 8 de marzo. No, como la creación más hermosa, un meme de Piolín, no se meta con ellas, presidente. Es como... Pero además es que el manual... punto no es que las mujeres sean berracas o no, es que las mujeres merecen respeto y ya. Y yo pienso, presidente, desde esta tribuna de Blue Radio, con todo el respeto lo digo por la institución presidencial, que se equivocó. Tengo amigas, colegas, casi hermanas periodistas con que he transitado durante 30 y tantos años en esta carrera. Tengo esposa periodista. Tengo compañera de ser periodista como Malú, 18 años. Tengo amigas del alma, periodistas. Tendría que nombrarlas a todas, pero le pongo el ejemplo de María Elvira Arango, de Camila, de Vanessa, de Darcy, de Vicky, de Claudia, de todas ellas, de Silvia Patiño, aquí presente, de todas mis compañeras de redacción de Noticias Caracol y Blue Radio. Al lado mío está siempre Silvia. Tenemos discusiones incluso profundas de manera de pensar, pero nunca con el irrespeto. Y esa parte personal, presidente. Nuestras mujeres no merecen ese trato. Y por eso aquí yo me robo los minutos. Sí, tengo una mujer enfrente, pero no le doy el micrófono. Tengo otra mujer enfrente, pero yo voy a hablar por ellas. Y voy a decir que son muy importantes, ¿no? Y en una cosa como mesiánica, rarísima, porque además él nunca se toma en ese programa, en ese formato, estas introducciones, él hace realmente más de anchor. Y en ese momento decide... ¿Quién estamos hablando? De Jorge Alfredo Vargas, listo. en el Vox segmento Populi. de Vox Populi. Y él hace esta introducción para decir que en su casa hay mujeres periodistas buenas. Como las hay, todos sabemos que las hay. De nuevo, ese no es el punto de enaltecer el trabajo de algunas y nombrar. Aquí podríamos hacer una lista enorme y gastar muchos minutos con muchos nombres de las periodistas de este país, de todas, ¿no? Que merecen un trato distinto desde el poder y que ojalá ninguna reciba un comentario o un escenario de mayor discriminación. Muchas mujeres periodistas tienen esquemas de seguridad porque no pueden ejercer el oficio libres en este país. Pues muchas tuvieron que no... renunciar a su esquema de seguridad, como María Julieta Duque, que en cuyo caso, además de tortura, ya hubo la primera condena. Por fin. Enhorabuena, hace pocos días. Pero esas mujeres exiliadas, Andrea Aldana, Laura Ardila recientemente. No, las historias son largas. Pero yo me quiero detener en el segmento de por la tarde, en ese de Vox Populi, pero no en el de Jorge Alfredo, sino en el de uno de sus invitados, que es el señor... ¿Quién? ¿Álvaro Forero? Álvaro Forero. Entonces, Álvaro Forero sigue un poco la línea de Jorge Alfredo Vargas diciendo a nuestras mujeres no las tratan así. Le parece que el discurso está muy llevado a menos. Y de pronto lo que dice al final es que pues realmente lo estamos haciendo mal. Y que le parece que esto es triste por nosotras, usa el adjetivo triste, y acto seguido nos manda a hacer una promesa y una reflexión para mejorar. Porque le parece que al final, pues sí hay periodistas mujeres que no están cubriendo y haciendo bien su trabajo. Al mencionar esto, lo interpela una mujer de la mesa de Vox Populi y le dice, con razón, que pues, le está dando la responsabilidad, está poniendo la responsabilidad de esos comentarios en las mujeres, ¿sí? Le está quitando la responsabilidad al presidente. En este momento, este señor alza la voz y le dice, primero, usted no me interpreta y segundo, no me oyó. ¿Por qué dice semejante barbaridad tan irrespetuosa? La grita tanto que los señores de la mesa tienen que decirle que por favor se calma. De las democracias. Pero yo le sugeriría a algunas periodistas que quieran recibirlo de buena manera, que a las críticas que le están haciendo al presidente de la República por esa descalificación, con razón, justas, merecidas críticas, le agreguen una promesa o una reflexión sobre la necesidad de ellas también mejorar el discurso público y la discusión pública en Colombia. Nos hemos acostumbrado a que se utiliza todo tipo de calificativos bajos y exagerados y viperinos y ordinarios. Y pues así como las periodistas que ejercen en una profesión tan difícil en este país merecen mucho respeto, pues los gobernantes también.
Entonces, que sirva esto para criticar al presidente y hacer una reflexión de comportarse, aquellas que lo critican, no cometer el error que él comete. Y utilizar un lenguaje más respetuoso, más sereno, que nos sirva a todos para eso. Gracias, don Álvaro. Es culpa de las mujeres. ¿Por qué dice semejante barbaridad tan irrespetuosa? Pero Primero, usted no me interpreta. Segundo, no me oyó. No, claro que lo oí. Yo no dije semejante barbaridad. ¿Y por qué el tono con ella sí? Tranquilo. No, porque ¿cómo me va a decir esa barbaridad? En un tema tan sensible, pero hay que calmarse, salir a decirme que yo estoy culpando a las mujeres. Pero Álvaro, usted dice que... Entonces, bueno, y le piden al señor que se calme. El manual del machismo 2.0 la interrumpe. En cuanto ella empieza a hablar, él pisa lo que ella está diciendo. Ella muy calmada tratando de decirle, no, pues es que usted acaba de decir lo que dijo. Pues estoy reaccionando como se reacciona en una mesa de radio. Escucho a la voz y ella, pues cuando él terminó, quiso analizar lo que le estaba diciendo. Él dice que él no ha dicho eso, o sea, otra vez, no lo acaba de decir. Yo no dije que las mujeres eran responsables. Pero hace un segundo, ¿no? Como que si la radio pudiera decir, venga, paremos y cojamos el audio, señor de la cabina, por favor, vuélvalo a poner. Julio a veces es muy bueno y chasquea los dedos y hacen eso en la W. Pero acá no, pero era como yo lo acabo de escuchar. En YouTube uno puede jugar con el dial y hacer eso, pero pues en vivo es muy, muy difícil. Y vuelve y le pisa las palabras hasta que los de la mesa ni siquiera pueden interpelar y decirle su comportamiento. ¿Es un absurdo en todo esto? ¿Es el teatro el absurdo lo que usted acaba de decir? O, pues mire lo que estamos hablando. Y toca como, bueno, siguiente invitado, escuchemos. Y bueno, pasa a la voz de Pablo Viveros, que por fortuna pone el punto en otro lugar y bueno, hace un discurso. Él se refiere al asunto del racismo más que al de género, por no reiterar, digamos, en lo que desde por la mañana han estado hablando en la misma emisora. Pero el segmento de Álvaro Forero me parece que es clave porque además ahí ni Jorge Alfredo ninguno lo interpela. Es como, pero te acabas de echar un discurso de defensa que luego no eres capaz de apropiar para poner en diálogo con otro hombre. Uh-huh. Es una disertación en la que tú quedas muy bien como periodista hombre, porque ¿no? Dices lo bueno y enalteces y la bondad y llenas de, ¿no? Les faltó hablar de la belleza de las mujeres y con eso hubiéramos terminado. Lo que nos digan podemos. Sí. No, pero además le faltó decir que además somos lindas, ¿sí? Como las mujeres periodistas de este país que son ¿para qué necesidad? Cuando sucede algo que no tiene perspectiva de género en la mesa, no son capaces de parar y decir, señor, ¿no? Le piden que se calme, ya cálmate. Pero el señor sigue, otra vez pisándola, o sí, sin dejarla hablar a la periodista, y en la mesa no sucede absolutamente nada. Y creo que es metáfora. Niña, le estoy diciendo que las mujeres merecen respeto. Sí, así, sí, tal cual. Y me pareció como una caricatura. Pucha, esto es lo que siento que está pasando también, ¿no? Salir a decorarnos, ¿no? Con cintas de amabilidad, porque nosotros las apoyamos, pero en lo estructural que es los significados de esa violación a un derecho, que es el de la expresión y el ejercicio, se quedan los discursos muy, muy cortos, muy precarios. Pues es que finalmente eso también Petro, a mí me parece que Petro sí lo tiene súper calculado y es dar declaraciones que son totalizantes, que son además engañosamente totalizantes, como la mayoría de las generalizaciones, para propiciar una conversación en donde la gente se tiene que ver en la penosa tarea de defender, no sé, a Salud Hernández, a Vicky Dávila, porque llega un punto en donde se pasa, llega un punto en donde ya ese deja de ser el tema, ¿no? Cuando ya deja de ser, pues el punto, precisamente, cuando ya deja de ser el punto, si eso no es, si la responsabilidad es o no es, porque el solo epíteto de muñeca de la mafia, pues convierte en víctimas a todas las mujeres periodistas, independientemente de quién esté hablando Petro, porque es que si Petro supiera de quién está hablando o estuviera hablando a alguien en específico, pues él simplemente lo diría, o al menos daría indicios, o al menos, si de verdad fuera una persona seria, pues lo diría con pruebas, ¿no? Es decir, con pruebas de, o sea, quiero ver la plata de la mafia, o sea, quiero ver la prueba de que hay connivencia, quiero ver la prueba de que existe un financiamiento, quiero ver la prueba, como sí ha pasado con periodistas hombres como Ernesto Yamure,
columnista de opinión del Espectador, que fue expulsado por ser el corrector de estilo de Carlos Castaño y viceversa. Entonces, a ver las pruebas, ¿no? Pero él sabe que no tiene pruebas, él sabe que tiene indicios y que por supuesto existen cubrimientos que son absolutamente injustos, pero decide cogerla contra las mujeres porque él sabe, como sabía cuando era candidato presidencial, que hiciera lo que hiciera, se pusiera como se pusiera, la opción número 1 del feminismo, así les supiera mierda, era Petro. Y él está manipulando esa posición que tiene dentro de la opinión para salir a decir lo que se le da la puta gana. Y lo hizo desde el día que se puso la pañoleta en el debate feminista. Sí, con los resultados esperados, porque él lo que está haciendo es dividir completamente la gente que se presume de centro e incluso poner contra la pared a las personas que son de izquierda y no son necesariamente sus partidarias, porque les dicen, bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Con quién se va a ir? ¿Con Polo Polo? ¿Con quién se va a ir? ¿Con Gorgori? ¿Con quién se va a ir? ¿Con María Fernanda Cabal? Y en esa situación en la cual lo único que hace es sembrar confusión y, por supuesto, violencia, porque esas son declaraciones atrabiliarias por donde se le miren, pues lo que está poniendo es, obviamente, un poco de gente que no tiene ningún tipo de responsabilidad en la conversación pública, como cuentas anónimas o cuentas de gente que uno ya sabe que se dedica a eso, generando un ambiente de violencia que hace muy difícil cubrir todo y que sin embargo tiene que permanecer ahí porque lastimosamente, y esto además es prueba de ello, el presidente vive para Twitter, ¿no? Y eso es un problema, porque no es solamente que pase mucho tiempo en Twitter, sino que está opinando y está viviendo para esa red social, porque ese tipo de declaraciones solamente son funcionales a un entorno como el de Twitter. Entonces pues tenemos a todo tipo de periodistas más y menos afines al gobierno que han criticado cosas del gobierno o que critican esta misma declaración y a las cuales se les responde con, entonces tú también eres una muñeca de la mafia, y esa es exactamente la violencia que está desatando Gustavo Petro con este tipo de declaraciones. Hashtag muñeca de la mafia. Sí, ya está. Exacto, hablando de Twitter, una pasada por la cuenta de Ana Bejarano, ahí se pueden ver los mensajes que ella arroba muy bien diciendo gracias, presidente Gustavo Petro, porque ella dice, bueno, debió decir las cosas de mejor manera, dice un mensaje, pero de que son muñecas sí es cierto. Esas que salieron a llorar no son las que no respetan, es que son otras. Otro mensaje que ella pone, eres una pera regalada, muñeca de la mafia sucia, ¿no? Eso es una respuesta a esa frase que nadie estaba usando. No. Nadie estaba usando hasta que es pronunciada ni más ni menos que por, pues, Gustavo Petro en vivo, en televisión y luego defendida en Twitter, como por si los canales no eran suficientes. Y otra que me parece que no todos los medios señalaron, Néstor Morales sí lo hizo en Blue Radio, incluso diciendo que no conocía a la nueva defensora del pueblo, Isis, pero que le parecía una buena señal que aún en su posesión, que la debió pasar fatal, yo no puedo pensar, ¿no? Como llegar a ese evento en el que pues tenía un discurso preparado, que está en sus redes sociales, de lo que proyecta como defensora del pueblo, y que en ese discurso que da el gobierno estigmatice a varias poblaciones, ¿no? Es como, ¿qué? Increíble. No solamente a las mujeres, pero apenas se acaba ese evento, ella misma en Twitter escribe cómo no está de acuerdo con lo que acaba de pasar. Se acaba de posicionar frente al presidente que la acaba de elegir, ¿no? Pues que acaba de ternarla, en fin. Y pues ahí hace una apuesta por decir, momento, ¿no? Porque es que parecían los locos, de verdad, chiflados. Ella haciendo un discurso de defensa de derechos y este discurso de violación de derechos. ¿What? Y ella en su cuenta, pues lo alcanza a hacer, y siento que ahí hay una perspectiva también para los medios. Mirar a la defensoría y qué van a hacer con eso también. Están llamados a algo. Noticias en Caracol Radio ante la polémica por las declaraciones del presidente Petro, quien se refirió a las mujeres periodistas como muñecas de la mafia. La nueva defensora del pueblo se refirió al tema. ¿Qué dijo Cristina Navarro? Marisol Iris Marín aseguró a través de la red social X que no esperen de ella como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatice a las mujeres. Dijo que la columna de su Defensoría del Pueblo es la igualdad y por eso fue enfática en rechazar toda forma de violencia
violencia contra las mujeres. La defensora del pueblo expresó que no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica y que no somos muñecas ni instrumentos de nadie. Sin mencionar directamente al presidente Gustavo Petro, pidió debatir las diferencias, pero sin violentar a las mujeres. Gracias, Cristina. Y yo creo que Petro es consciente, por supuesto, creo que nunca la vamos a tildar de ingenuo, porque eso no es lo que lo define, pero hay sentencias de la Corte Constitucional sobre la violencia en línea a mujeres. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque es que no es mi opinión. No es mi opinión de feminista o es que tan comodote que es criticar desde una mesa. Es que hay una jurisprudencia, hay precedentes, hay una orden internacional en el caso de Ginette Bedoya. Esto lo sabe también, ¿no? Tiene el compromiso de la sentencia de la Corte. Seguro fue uno de los temas que se habló en la reunión de hace pocos días con la Fundación para la Libertad de Prensa. Entonces, ese juego político que está haciendo con eso, me parece que habla, obviamente, otra vez de su vanidad, de su capacidad de provocar, pero yo todavía no logro entender qué es lo que quiere capitalizar con esa pelea de los medios. ¿Qué quiere capitalizar con eso? Porque hace rato, y yo estoy de acuerdo con María Jimena Duzán, que lo decía hoy en un noticiero de CNN, no hemos visto un presidente tan ensañado con los medios como Petro desde tiempos tal vez de Uribe, ¿no? Que era con un parroquialismo muy distinto y pareciera como un padre de colegio regañando a los periodistas. Este escenario es muy nuevo, pero todavía no sabemos es para dónde va. ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que pretende? ¿Una ley de medios? ¿Qué es lo que viene? Puede ser. ¿Qué es lo que viene? Uno trata de hacer comparaciones con otros países y salen re mal todas por las particularidades de nuestro contexto y de nuestra, ya no sé si frágil o estable democracia, pero ¿qué es? Sí, hay un man que a mí me gusta que dice que el capital de hoy son la desinformación, que le están apostando, las máquinas ya le apuestan a desinformar, pero lo explica desde el capitalismo y desde las empresas de medios, pero no desde el poder político, claro. Porque no sé si desinformar frente a la prensa o estigmatizar a la prensa a Petro le traiga tantos réditos. Al parecer es como atizar el fuego, le funciona, eso dicen, pero eso también no, pues es decir... Pero las encuestas no sé si lo dicen. No, la de aprobación de él, quiero decir. Analistas lo dicen, pero yo no entiendo el juego final tampoco. Hay una cosa que dice Luis Ernesto Gómez en Blue Radio. Yo Blue Radio no lo entiendo muy bien porque Blue Radio es una gritadera, pero yo creo que ellos tienen una señal para dejar hablar a cada uno. O sea, yo creo que se gritan, se pisan, se interrumpen y de repente alguno logra hablar y yo pensaba hoy cómo, o sea, yo creo que Néstor debe señalar a uno y que lo dejen hablar porque en verdad si no se dejan hablar. Y Luis Ernesto Gómez cuando lo dejan hablar, él dice que lo más impresionante es que él hace esta terna, gana, pues digamos, eligen a una de las defensoras del pueblo, una mujer muy preparada, etcétera, y Petro la pierde en 30 segundos. Y él sí se pregunta, ¿por qué el presidente querrá hacer eso? O sea, ¿por qué el presidente querrá echarse de enemiga a la defensora de una? Desde el primer día. ¿Por qué? Y él deja ir al aire, entonces todos pues cogen esa pregunta y dicen que ella es una mujer muy respetable. Pues claro, se acaba de oponer a Petro, ¿cómo no va a ser respetable? Pero yo sí me pregunto lo mismo, es decir, uno llega y posesiona a una persona y se la echa encima en 30 segundos, ¿cuál es la razón para eso? O simplemente está errático, no, sí, en verdad es un problema como cognitivo el que yo tengo. Como Petro es sobre todo petrista, se trata de un presidente que tramita sus agravios, los rencores que tiene en público y que habla, ¿no? Y que juega un poco el juego de yo dije lo que dije, simplemente porque existe una defensa probable, ¿no? Y en esa medida es cauto en utilizar epítetos completos, pero al mismo tiempo frases perfectamente descontextualizables, y no estoy diciendo que lo de las muñecas de la mafia fuera sacado de contexto, sino que fue puesto deliberadamente al lado de una frase como las periodistas del poder para darle una defensa probable por parte de una base votante que va a estar ahí dando la pelea. Pero yo creo que sí existe un asunto de torpeza, de nuevo, no como una excusa para Petro, sino como una excusa porque yo creo que él no entiende exactamente lo que eso implica. O no le importa, que es peor, pero pues eso no tiene ningún sentido, porque no gana nada, o al menos gana
una confusión que lo que hace es comprarle tiempo o al menos darle de nuevo una causa probable. Porque es que ahorita hablan entonces ustedes sobre las sanciones o sobre las sentencias de la Corte Constitucional en defensa de las mujeres, y para todo lo que tenga que ver con sentencias jurídicas, Petro también tiene una narrativa y también tiene un escudo retórico que está moviendo desde muy poco tiempo después de posesionarse en redes sociales, y es el cuento del golpe blando. Es un tema que amerita un arbitrio, ¿no? Por eso pues pasa a la Corte Constitucional. Sí, arbitrio institucional. Pues hay un arbitrio institucional, y pues para eso obviamente también existe una guerra por politizar la Corte en favor o en contra de una posición. Es importante decirlo porque cuando aparecen, por ejemplo, sentencias como la del Consejo de Estado que dice que el Consejo Nacional Electoral sí puede investigar la campaña Petro. Y además que, ojo, hay que apuntar una cosa, es que Petro juega dentro de la institucionalidad, es decir, la defensa de Petro es fuerte también. Obvio, y el Consejo Nacional Electoral tiene magistrados puestos por el pacto histórico, es decir, no es... Muchos, además. No es una dictadura en contra de Petro judicial, pues. Obvio, pero Petro desde el comienzo, como un técnico de fútbol que está abriendo la sombrilla desde la rueda de prensa antes del partido, empieza a hablar de un golpe de Estado y que ahora sí se configuró el golpe de Estado, y ahí entra a jugar también el periodismo, porque la columna de Coronel es la que muestra una prueba, al menos esta semana, ¿no? Porque ha habido muchas de estas reportajes y publicaciones, algunas mejores que otras, algunas con pruebas, algunas sin pruebas, y esta de Coronel, que tiene una prueba fotografiada, ha generado todo tipo de discusiones, pero por supuesto existe una defensa que además Daniel Coronel también nombra en su columna, porque él dice las declaraciones que ellos dan, la conclusión de Coronel es que no le parece argumento suficiente lo que le están diciendo desde los antiguos gerentes y jefes de la campaña Petro Presidente, pero eso queda obviamente para, pues de nuevo, el arbitrio de una entidad competente para esto, porque Daniel Coronel pues no es el juez natural de Gustavo Petro, ni ningún periodista lo es, y sin embargo empieza el cuento del golpe de Estado, y el golpe de Estado termina también involucrando como narrativa al periodismo que hace escrutinio y pesquisa de las acciones de Petro como político. De hecho, empezamos porque lo del paro es exactamente igual. Es exactamente igual, un juego de dos lados en donde esa polarización. Pero pues sí es una locura que muy rápidamente estemos torciendo la narrativa para que favorezca una u otra posición. El problema es que el presidente lo haga también, porque haciéndolo termina favoreciendo ese mismo cambio, esa misma naturaleza de veleta que tienen los medios en este país y que nada favorece al debate público. Entonces tal vez el asunto es que el debate público hace rato dejó de ser la prioridad para nadie, y lo que existe pues es simplemente un juego de rey de la montaña en donde el último que empuje al último en junio de 2026 tal vez gane o no. Es que fíjense una cosa del tema del golpe de Estado, ¿no? Como esto es como una noticia que llega de repente, ¿no? Como por Twitter nuevamente, que es una cosa que ahí le doy el crédito a Santiago, es el presidente tuitero, nos dice que el golpe de Estado ya está charlado, ya lo están configurando, y los medios hacen como una especie de, es un poco lo que hemos venido nosotros haciendo aquí en el último término de esto, es como especular a qué se puede estar refiriendo el presidente Petro, ¿no? Al Consejo Nacional Electoral quizá, o a los banqueros, o ¿A los camioneros? A los camioneros de pronto que están en paro, o ¿quién va a dar el golpe de Estado en este momento? Y por eso titulan así, por eso dicen, estoy leyendo La silla vacía, Petro reactiva su teoría del golpe blando con argumentos aún más flojos. El colombiano dice, sin pruebas, Petro vuelve a hablar de un golpe de Estado y congresistas lo critican. Semana dice, acorralado por las pruebas contra su campaña, Petro vuelve a hablar de golpe de Estado. Y en la FM, presidente Petro reitera sin pruebas la existencia de un golpe de Estado en su contra. Que es un titular que uno diría, funciona, ¿no? Ahí hay un señalamiento por parte del medio, ojalá lo usaran más, ¿no? Como también... ¿Cuántas otras historias tenemos como señalan sin pruebas que el presidente está robando? Sin pruebas. Sin pruebas, ¿no? En este caso es el común denominador de muchos Ellos a veces deberían titularse a sí mismos así como semana sin pruebas dice que Petro no asistirá a la posesión del Congreso. Exclusivo. La retórica del golpe blando es muy peligrosa, no porque sea necesariamente falsa, porque seguramente hay gente que sí lo quiere dar. Pues miren que en medio de esta discusión, la respuesta de Paloma Valencia en Twitter es:
No, señor, ningún golpe de Estado. El juicio político sí está contemplado en la Constitución. O sea, ella sí quiere echar a Petro. Ella sí quiere sacar a Petro. Mientras tanto, Néstor Morales fue tendencia un día completo en Twitter porque salió en la Mesa de la Mañana a decir que a él no le parecía que a Petro debieran sacarlo, tendrían que dejarlo terminar su término. Y la misma gente que lo tiene por adalid de la verdad y de la opinión simplemente porque le da palo a Petro todos los días, entonces ahora lo está graduando de comunista, de vendepatria, de cobarde, de pecho frío y de todas las otras cosas, porque así como los medios y los políticos y Petro son una veleta que va, ¿no?, marcando la dirección del viento o acomodándose a la tendencia o a lo que esté sonando o a la pelea que tengan que dar exactamente en ese momento y en un proyecto a largo plazo, pues la gente también está un poco comprometida con ser esa tribuna o esa barra brava cambiante de una discusión que no tiene una dirección distinta que la pelea por el poder. Lo que es muy loco es que estén logrando concentrar ese poder en un lugar tan absolutamente inocuo y cada vez más irrelevante como lo es Twitter. Adivinen qué medio no usó el sin pruebas. RTBC. ¡Ay, muy bien! Esto será una lucha popular. Claro, porque... Dice esa nota, presidente Petro advierte sobre un posible golpe de Estado. Hay programadas marchas, además. Claro. Sí. Entonces, en una declaración que ha estremecido al país, el presidente advirtió sobre un posible golpe de Estado organizado por sectores que describió como, comillas, oligárquicos y contrarios a su gobierno, y que se han organizado para darle el golpe de Estado, afirmó el mandatario, quien aseguró que el desarrollo de los hechos ya se está poniendo en marcha. Cuéntame más, periodista. Sí, por favor. Es el parafraseo. No, si esto es comillas cierto. y comillas. Además, dejó en claro que no permitirá que esta situación se resuelva a través de maniobras parlamentarias promovidas por sus opositores. Comillas. Por supuesto, dice, los mensajes de apoyo no se han hecho esperar. Menos mal. La superintendente de Industria y Comercio, a través de su cuenta de X, señaló que somos millones los que aquí estamos y estaremos para defender el mandato del pueblo. Pantallazo de Cielo Rusingi. Cuéntame más, periodista, si es que es grave porque además es como, cuéntame más, periodista, háblame de cómo nos van a dar un golpe de Estado en una democracia, por favor, porque eso sí es una cosa muy grave. Hay una cosa que me ha hecho pensar, digamos, como este episodio en el que hablamos de la especulación del gobierno y es como también existe, claro, el sin pruebas del colombiano, sin pruebas, una fiscalización a lo que dice el presidente. Pues que sí, estamos especulando sobre lo que nos dice el presidente, pero también la oposición, el rol de la oposición ha sido también inventarse una cosa como lo del juicio político, ¿no? Uno también debería poder preguntar los medios por qué no nos están contando esto cómo va, ¿no? Este desarrollo de este juicio legal que supuestamente se puede hacer así nomás de un día para otro. ¿Cómo le fue a esto, no? A esta propuesta, esto yo lo vi por Carlos Alonso Lucio, lo dijo en varias de sus columnas, en varios de su espacio, ¿no? Y se va a hacer y ¿cómo va el juicio político a Petro? ¿Eso era también una manipulación informativa de la gente o eso se puede hacer? O bueno, cuéntame más. Y al parecer estamos en esto, en un cuéntame más constante de palabras que se van diciendo al aire y entonces la gente está ahí discutiendo por Twitter una semana y luego, chao. Y esto al mismo tiempo es muy peligroso porque los niveles que alcanza la retórica pues son muy altos. Es decir, que haya gente que está hablando de golpe de Estado pues es un peligro y esto sí sé que nosotros lo dijimos incluso en el gobierno Duque, ¿no? Que era pensar que existe como posibilidad que se vaya Duque de la presidencia es iluso. Es decir, es iluso. Yo entiendo que el establecimiento en general puede ser contrario a las ideas de izquierda, que estás hablando de Duque, de alguna manera representa a Petro. El mismo Duque que el presidente dijo que era peor que Maduro, ¿ese? Que ha sido porque, verdad, porque Pedro Viveros estaba más ofendidísimo porque Petro había atacado a las minorías, ¿no? A las mujeres, que no son minoría, porque son el 52% de la población mundial y del país, a las negritudes, que sí son efectivamente una minoría, pero que ruegan que no se les llame minoría, y al duquismo, y a los bobos, que también son afortunadamente minoría. Entonces, el ataque de Petro a Iván Duque también tenía a Pedro Viveros muy consternado, porque eso era gravísimo, además en su posición de colega, que era la cosa más hermosa, pero además como colega, ¿no? Como
¿Qué le va a decir cuando se lo encuentre de frente en el club? Porque él también va a ser expresidente. Es como, porque cuando se encuentran... ¿qué pasa? En el Nogal, cuando se van en el Nogal, entonces no van a... en fin. Entonces... van a tomarse un whisky. Sí, entonces Pedro Viveros, sí, defendiendo las minorías. Era ilusorio, ¿no? La gente que decía, fuera Duque, era como, miren, por favor. Más valdría, ¿no? Abogar por un mejor sistema en donde incluso tengamos la oportunidad de exigirle a las personas. Claro, es decir, a mí tampoco me gustó que Iván Duque fuera presidente. La tan mentada institucionalidad por la que abogan mucha gente que incluso está veladamente abogando por sacar a Petro de donde está, pues tendría que revisarse mejor. Pero al mismo tiempo Petro, con esa retórica y con esa paranoia del golpe de Estado, lo único que está haciendo es un deterioro gigante a un proyecto político que él debería estar construyendo y que no está construyendo. Parece que lo único que redunda en todo esto es una guerra de fragmentación en donde solamente sabremos qué está pasando y tal vez ni siquiera así en 2026, cuando no ganen ni unos ni otros, sino otra opción que es peor, pero no representa a ninguno de los dos, o una opción que es peor, otros. Pero no otros que no tienen ningún filo, pero tampoco tienen ninguna de las chances, que todos odian, pero que al mismo tiempo la gente considera inevitable votar por ellas o por ellas, como en el caso de Claudia. Señoras y señores, nos vamos. Este fue un episodio en el que hicimos un rechazo tajante a la declaración de Gustavo Petro, mencionando a periodistas mujeres indeterminadas como muñecas de la mafia, y también hablamos un poco más de la especulación que hay en general. Digamos, ya la opinión pública se está volviendo experta en hablar de temas que no existen y sobre los que no hay pruebas, y vamos a ver qué nos espera la semana entrante. María Paula Martínez, muchas gracias. Bueno, yo me voy tal vez pensando que necesitamos hablar más de la defensa del ejercicio periodístico en una democracia, eso qué significa en tiempos de posverdad, desinformación, bots, trolls, todo eso, y menos de aliados colegas que nos enaltezcan. ¿Sí? Ya está. Nosotros no tenemos que sentarnos a defender que los hombres periodistas son buenos. Sí, a nuestras mujeres no las enaltezcan. No. Ni nuestras, ni suyas, ni ustedes son nuestros, ni vamos a hacer una corporación de mujeres para hablar bien del periodismo masculino. Eso no va a pasar. Entonces, los invito a los colegas a que sí, no necesitamos que nos llenen de escarcha, necesitamos una conversación colectiva de defensa a ese ejercicio y de pensar en estos escenarios de violencia. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que está llamado el ejercicio a hacer? Más que a llenarnos como de buenos adjetivos. Santiago Rivas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente para decir, ¿sí vieron que se murió Rodolfo Hernández? Lo vimos. Bueno, sí, Rodolfo Hernández, sin duda un fenómeno político impresionante, ¿no? Como para analizar mucho más todo el despegue que tuvo con medios que celebraban eso. Despegó Rodolfo, ¿no? La portada de semana, pero la campaña también inédita que hizo por TikTok, que los medios llamaban Rompió el Tablero, Rodolfo Hernández, con su personalidad, con sus cosas, y también pues su proceso con Vitalogic, ¿no? Impresionante, en verdad. Perdón que me ría, no, es que estábamos justo recordando sus videos, sus declaraciones, su forma desparpajada de hablar, olvidarse que existe un departamento como el Bichada, en fin, como todas las cosas por las que será recordado, en parte por su personalidad. Lleguen a las 10 de la mañana, se van para la tienda a comer morcillos y papas chorreadas, vienen a las 12, atienden 2 cositas, vuelven y se van, llegan a las 3, a las 4 están en la tienda comiendo arepe, huevo y gaseosa, cola y pinto, y vuelven y se van. No tienen responsabilidad, nadie los audita. Para el Bichada, ¿eso qué? El departamento del Bichada. ¿Y cuál es la capital? ¿Pero cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno. Parranda de sinvergüenzas, es una guarida de atracadores, ladrones, meten prostitutas, meten trago, meten de todo, meten cocaína, meten marihuana y no pasa nada. Entrega la droga gratis. Si a los adictos le entregamos la droga gratis, sea intravenosa, sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda.
Entonces yo le pregunto, toda esa formación académica para entregar semejante porquería, semejante cochinal. Una vez más, una noticia que no era del todo inesperada termina desatando guerras de la opinión. Wally fue tendencia precisamente por hacer una declaración desobligante acerca pues, de una persona muerta y pues que no cabe y no ha lugar, además porque cuando hay gente, es decir, el cuento de no hay muerto malo pues no es verdad, porque obviamente hay muertos malísimos. Pues sin ir más lejos, el año pasado se murió Kissinger, pero más allá de eso, el respeto a las familias que están en duelo y sobre todo a personas que ya no tienen cómo defenderse, que es el asunto, ¿no? Con gente que no tiene cómo defenderse, pues termina simplemente siendo una falla, no sé si ética, pero definitivamente estética sí. Pues digo, porque no tienen cómo defenderse, pero tampoco tiene cómo sentirse ofendido, ¿no? Sale a defenderlo Diana Saray Giraldo, que está en todo su derecho, pero que no es una doliente directa pues de Rodolfo ni del rodolfismo. Yo no sé qué le habrá dicho a Wally Marlene Castillo, pero bueno, de cualquier manera o la casi candidata a la vicepresidenta Paola Ochoa, colega. O colega periodista, una de las periodistas de Jorge Alfredo, si se quiere. Entonces, en esa medida, pues nada, simplemente dejar enunciado que estamos al tanto, porque todo lo demás pues son guerras de opinión inútiles. Y que se puede hacer análisis con altura, como se pasó con Kissinger. Yo no estoy diciendo que sean iguales, claro, pero el periodismo también tiene esa posibilidad. Pues cuando hay muertos indefendibles, existe la posibilidad de hacer un buen análisis y de tratar de mirar el legado bueno o malo, mínimo, irrelevante, tóxico o no, que deja una figura pública sin necesidad de salir a dar una pelea que además se da, acéptalo Wally, en nombre de clics, que vuelvo a lo mismo, como para mí es el centro de todo el capítulo, es lo horrible que es estar ejerciendo violencias mayores, menores, gravísimas, en comparación tal vez no tan graves, pues digo como lo de Wally con Rodolfo Hernández, en nombre de ganar clout, o sea, en nombre de ganar presencia en redes y de ganar viralidad, lo cual pues es muy fácil cuando uno ataca lo indefendible, pero al mismo tiempo lo indefenso, ¿no? De verdad es una posición muy extraña para decidir estar. Y quien les habló, su servilleta Andrés Páramo, hasta la semana que viene. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, María Paula Martínez, Santiago Rivas y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez, yo y Sara Trejos. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Estudio. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios. Producción Paula Villán. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y buscarnos en Patreon para aprender cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.